Sí, pues muy buenas tardes. Un honor estar sentado al lado de ustedes, pero muy especialmente compartir con el señor Maurice Ferré, que ayer estuve leyendo un libro de su autoría y mencionaba que yo sabía bastante, pero todo el bagaje académico, cultural, industrial, de hombres de historia, de humanidades, que tiene el señor Ferré, que es un verdadero orgullo, no tan solo para Miami, para Florida, sino especialmente para nosotros en Puerto Rico. Y saber que yo estoy sentado al lado de él es algo muy grande para mí. Y está su esposa aquí, su hija y amigos. Bueno, el problema de Puerto Rico, tratando de hablar en el tiempo que tenemos, es un problema que es más fácil de lo que la gente piensa definirlo y aclararlo, pero que no es así por la siguiente razón. La razón es que como los Estados Unidos nos adquirieron en el 1898, pero no nos han hecho Estado, pues eso de que nos mantengan en un estado de territorio, pero sin ser Estado, ha provocado una confusión que afecta a nuestra vida socialmente, legalmente, políticamente, y pues existe entre muchas personas una confusión de qué realmente es Puerto Rico políticamente, cuando no debería existir, como yo les voy a demostrar, esa confusión. De antemano les digo que quiero decir que la costumbre en los Estados Unidos desde el 1791 es que los territorios que se adquirían se regían por la ordenanza del noroeste, que era la que establecía las reglas para que se convirtieran en estados. Cuando cumplían con esos requisitos de población, de territorio, de organizados con un sistema republicano de trejamas, tenían un comisionado residente y eso, esa era la regla y los convertían en estados. Pero ¿qué pasa? En el 1898, después que adquieren a Puerto Rico, o sea, todo lo que obtuvieron como resultado de la guerra hispanoamericana, pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el 1901, en 5 casos que se conocen como los casos insulares, estableció una regla de que los territorios se adquirían para mantenerlos como ser territorios incorporados o no incorporados. Incorporados era para convertirlos cuando fueran, el Congreso entendiera que podían ser parte de la familia americana y que le aplicara la Constitución y todo, los incorporaban. No incorporados era para mantenerlos en suspenso mientras ellos entendían que no éramos capaces de ser parte de la familia americana. Eso provocó y ha provocado hasta el día de hoy pues una injusticia, porque es un medio que se ha utilizado por los tribunales para en algunos casos decir que aplica la Constitución y en otros casos no. Bien, así las cosas. Lo cierto es que el Congreso aún así hizo otras cosas con Puerto Rico, contrario a lo que dicen los casos. Lo cierto es que el Congreso lo que ha hecho es asimilarnos como un Estado gradualmente, de forma tal que hoy en día nosotros somos el territorio que más ha sido asimilado a ser un Estado sin todavía hacernos Estado. Bien, vamos a empezar así las cosas y con eso de base vamos a explicar algunos datos históricos importantes. A ver cómo los vamos cuadrando en ese marco que ya yo establecí de referencia, porque es el que nos va a ayudar a ver, para que ustedes vean que es fácil saber al final cuando acabemos, que es Puerto Rico. En primer lugar, cuando a nosotros nos adquirieron en el 1898, le preguntaron a todos nuestros bisabuelos, que eran de descendencia española, y que se
sentían orgullosos de ser de descendencia española, otros eran afroamericanos, africanos, etcétera. Entonces, pues, cuando nos adquieren, nos preguntan que qué queremos ser, si quedarnos como ciudadanos españoles o si queríamos ser nacionales americanos. Miren, el 99.9 desde ese punto quiso ser nacionales americanos. No se quiso quedar como parte de España. O sea que ya ustedes ven un comienzo y una cuestión emocional del puertorriqueño en ese momento. En el 1900 se adopta una ley orgánica para organizar el gobierno de Puerto Rico y se organiza pues en 3 ramas de gobierno: judicial, legislativo y ejecutivo, como son los estados, como es el gobierno federal. Y así empieza el gobierno a moverse en Puerto Rico. Y vinieron esos casos, ¿no?, que establecieron esas reglitas. Pero ¿qué pasa? Que en el 1917 nos hacen ciudadanos americanos. Nos dan 6 meses para llenar una fórmula, una forma que diga si queríamos ser ciudadanos americanos o no. No fue de un día para otro, fue 6 meses. El 99.99% de la población dijo que quería ser ciudadano americano. Y eso ya había empezado, según vistas desde que nos adquirieron, había esa promesa, había vistas en el Congreso. El grupo independentista en Puerto Rico ha establecido en charlas ocasionales que a nosotros nos ofrecieron la ciudadanía porque llegó la guerra mundial, la primera, y necesitaban soldados. Miren, eso no es así. Ya eso venía. Quien trajo la ciudadanía a los puertorriqueños fue las uniones. Santiago Iglesias Pantín, que se reunió con el presidente de las uniones en Nueva York, Samuel Gompers, y estuvieron 3 o 4 años compareciendo a vistas en el Congreso. No fue en el 17 que nos la dieron. Y entonces ya pues éramos ciudadanos americanos. Así las cosas, vino el caso de Balzac en el 21, en el Supremo, donde se estableció, miren, Puerto Rico todavía no es incorporado. Puerto Rico no es incorporado. Pero para ser incorporado tiene que decirlo expresamente el Congreso. Contrario a como en el caso de Alaska, que en el 1905, porque ya le habían puesto una corte federal y le habían aplicado una sección de la Constitución, dijeron, no, Alaska es incorporado. No, pero Puerto Rico no. En el 48 nos permiten votar por el gobernador. En el 52 se adopta una constitución por iniciativa del pueblo y por iniciativa del Congreso. Y en esa constitución, cuando se aprobó, pues una asamblea constituyente donde participó Luis Muñoz Marín, don Luis Ferré, Miguel Ángel García Méndez. Y entonces se adoptó una constitución donde se le juró lealtad a la ciudadanía americana y a la Constitución de Estados Unidos. Y en el artículo 7 demuestra que se puede inferir claramente que se establece una relación federalista donde se acepta por el voto directo del pueblo de Puerto Rico que Puerto Rico estaba, que el Congreso estaba por encima del gobierno de Puerto Rico, que es lo mismo que establece la Constitución en el artículo 6, en la cláusula de supremacía, que el Congreso está por encima del gobierno de los estados. Y entonces nos aplican en el 63 la Corte Federal, que ya estaba, pero establecen claramente que es una corte de tipo artículo 3, igual que la corte, los tribunales federales en todos los estados. Así nos han seguido asimilando, de forma tal que hoy en día nosotros pagamos como 3 billones de dólares en contribuciones federales, más que 1 o 2 estados, pagamos más que 15 estados de seguro social y de Medicare. Y entonces hemos ido a la guerra a defender la nación
sin poder votar por el presidente de nuestra nación. Y así las cosas, todavía lo que falta es, que es lo que yo estoy trabajando ahora, a ver si nosotros conseguimos que el Congreso, en lo que se decide esta cuestión de estadidad o no, porque siempre hay quien se opone en el Congreso, pero algo que nos tienen que dar de hecho es que Puerto Rico de facto es un estado, es incorporado, es un territorio incorporado de los Estados Unidos. Pero ¿qué confunde todo esto que yo les he dicho? Bueno, pues está el grupo independentista. Ese grupo, pues realmente puede tratar de confundir, pero no es influyente porque solamente el 3% de la población quiere la independencia. Entonces está el grupo del Partido Popular que ha ganado elecciones, una sí, una no, pero ese grupo ya está claramente establecido, que lo que propone es algo que es inaceptable, que existe un ELA que no existe, porque dicen que tienen como un arreglo con el gobierno de los Estados Unidos, que no lo tienen, porque el gobierno de los Estados Unidos no va a aprobar, no va a permitir, no va a certificar un territorio que tenga unas excepciones de hacer tratados o ciertas excepciones aparte que no tienen los ciudadanos de los estados. O sea, Estados Unidos no le va a permitir a los ciudadanos americanos de Puerto Rico tener privilegios que no tienen la de los estados. Y además está la cláusula constitucional de igual protección de las leyes y debido proceso. Bueno, así las cosas, nosotros no podemos participar en elecciones federales. En el año 2000, yo llevé un caso. Yo he llevado 5 casos en 30 años ad honorem ante los tribunales federales para que nosotros votemos en elecciones presidenciales primero y después por representantes. En el año 2000 yo gané el caso y entonces se aprobó una legislación para que votáramos. Y Clinton apeló a Bill Clinton, el presidente, apeló a Boston, y Boston en 2 semanas revocó la sentencia, una semana antes del proceso eleccionario. A lo mejor Gore hubiera salido presidente, porque en Puerto Rico hay muchos demócratas. Entiendo yo que más que republicanos. Aunque yo entiendo que Puerto Rico sería un estado que se movería de acuerdo a quién sea el candidato. Un swing state no creo que sería un estado fijo. Así que en Puerto Rico se imprimieron 2 millones de papeletas para votar por el presidente de Estados Unidos y 2 millones de papeletas se quemaron a la semana porque Boston revocó la sentencia. Este caso, pues entonces quedó ahí. Yo llevé otro caso, gané en el apelativo un juez que votó, o 2 jueces que votaron en favor mío. Eso era ya el tercer caso. Llevé 2 casos más para que votáramos por representantes. El quinto, el último caso, en Boston, el panel de 3 jueces votó a favor mío completamente. Cuando digo mío es de Puerto Rico, de todos nosotros, para que participáramos en elecciones federales. Y entonces cuando lo vio el pleno del tribunal, pues de 7 jueces, 4 dijeron que no y 3 dijeron que sí. El Supremo nunca, por ahora, va a coger un caso de esa naturaleza. ¿Por qué? Por las mismas razones que afectan la confusión que nosotros tenemos de ignorancia sobre el verdadero estado legal que yo les he explicado aquí, o por cuestiones de pretensión como las del Partido Popular, que saben que no existe eso y siguen ganando elecciones a base de algo, de un muñeco que no existe. Y no es porque ellos sean pretenciosos que no lo pueden definir, es que no lo hay. Es que Estados Unidos no lo va a permitir. Entonces, en el juego de la discriminación, por otro lado, en esos 5 casos, pues ha sido muy educativo, porque todo lo que ha pasado, pues todos esos jueces han tenido que discutir los casos. Los ayudantes de esos jueces han tenido que estudiar los casos. Por ejemplo, en el Supremo nada más, hay 9 jueces y tienen como 40 ayudantes. Y todos esos ayudantes se tienen que leer esos briefs y aprenden de Puerto Rico. Nosotros tenemos tan mala suerte que la juez Sotomayor, que es la juez
de origen puertorriqueño en Supremo, la primera y la única, pues tiene la confusión de que quiere la estadidad para ella, pero es de naturaleza ELA o independentista. O por lo menos sus relaciones personales son con los grupos del Estado. Es una persona muy buena, entiendo yo. Yo la he saludado en un par de ocasiones, pero es una persona que no le va a dar el break. Entonces, con eso de la ignorancia que yo les digo, fíjense ustedes las confusiones que trae, estamos bien, ¿verdad? Las confusiones que trae esto que yo les dije al principio de la cuestión de lo que creó los casos insulares en los tribunales, que para unos casos dicen que sí, que aplica la Constitución, para otros casos que no. El honorable juez Gustavo Gelpi estableció hace 5 años o 6 años, en el caso de Consejo de Salud versus Playa de Ponce, que Puerto Rico, siguiendo la misma analogía que yo sigo en los escritos míos, que Puerto Rico es un territorio incorporado. O sea que ya está establecido por un juez. Lo que pasa es que como el Supremo es el que estableció la regla, pero a los jueces se le ha ido, tanto los jueces de distrito en Puerto Rico como los jueces del apelativo y los mismos jueces del Supremo, que necesariamente si quieren continuar con la discriminación de los casos insulares, que continúen. Pero lo que hay que saber es que de esos casos se pueden sacar ciertos criterios para, sin tumbar los casos, decidir a base de esos criterios, y uno de ellos es que si somos parte de la familia americana, ¿qué más que ser ciudadano americano de la nación? Y eso lo establecen tratadistas de derecho internacional que han escrito, miren, Puerto Rico era un territorio no incorporado por los casos insulares, pero desde que sus ciudadanos tuvieron la ciudadanía americana, que es por nacimiento desde 1950, para que lo sepan, la ciudadanía americana de nosotros es por nacimiento, pues entonces ya es un territorio incorporado. O sea que lo que yo digo está respaldado no solamente por mí, está respaldado por algunos jueces y está respaldado por tratadistas de las universidades que han dicho lo mismo que yo digo. Yo tengo un libro que se llama el territorio incorporado de facto de Puerto Rico. Ahí está todo. Yo no escribo nada si no está respaldado por otras autoridades. Y sobre la ciudadanía americana, hay mucha gente que dice, pero ven acá, que ten cuidado porque te la pueden quitar, porque la de ustedes es legislada. Miren, señores, ¿y qué ciudadanía de los naturalizados no ha sido legislada? A nadie le van a quitar la ciudadanía americana una vez te la den. No se puede bregar con miedo en este sistema. A nadie en Estados Unidos, ni a los puertorriqueños, le pueden quitar la ciudadanía americana una vez se la dan. El caso de Afroyim versus Ross dijo, la ciudadanía es el pueblo es la ciudadanía. Así que es imposible que nos quiten que mucha gente, pero mira, que ten cuidado. Así que, entonces, ¿cómo resolver el problema de Puerto Rico? El problema de Puerto Rico se resuelve evaluándolo no dentro de un punto de vista hipotético, como se hace ahora. Pues tú vas al Congreso, hablas del estatus de Puerto Rico, y dices, bueno, pues ustedes pueden ser ELA, o ustedes pueden ser independentistas. No. El problema de Puerto Rico, para resolverlo, hay que resolverlo a base de lo que somos. Somos ciudadanos americanos. El que lo quiera ver de otra forma, que lo vea. Pero para resolverlo, para que nos respeten en el Congreso, para que se llegue a una conclusión con este dilema, con esta paradoja, es resolverlo a base de lo que hacemos, no a base de lo que podemos ser, es a base de lo que somos. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos, por razones legales, una junta fiscalizadora, porque hubo muchos problemas económicos en Puerto Rico con la cuestión administrativa, se cometieron varios errores. La administración pasada no entregaba los estados de situación que le pedía el Congreso, pues tuvieron que nombrar una junta. Si no le entregaban los estados de situación de Puerto Rico para poder tomar decisiones a favor de Puerto Rico, pues tuvieron que nombrar una junta, y muy bien nombrada. Pero esa junta
está cometiendo un error. Esa Junta está cometiendo el error de que no le dicen al Congreso, miren, estamos haciendo aquí todo lo posible, estamos fiscalizando, pidiendo informes, evaluando, pero miren, Congreso, Puerto Rico, mientras tenga un trato desigual, no hay quien le resuelva el problema económico de Puerto Rico, porque nos dan la mitad de lo que nos merecemos en todo, el trato es la mitad. Es como si tú tuvieras un carro para cada uno de los ciudadanos americanos que residen en los estados que puede correr a 75 millas por hora. Pero a los puertorriqueños, ciudadanos americanos en Puerto Rico, el carro que nos dan coge 50 millas. Pues si tú vas a ir en esa competencia cogiendo de Aguadilla, de donde soy yo, a San Juan, pues el que va a 75 millas va a llegar mucho antes, siempre me va a ganar. No hay forma. No hay forma de establecer un equilibrio económico en ese círculo de oferta y demanda de la rueda económica del país americano, de Estados Unidos, si a nosotros no nos ponen y nos empotran en esa máquina con los mismos derechos, los mismos deberes y el mismo trato de los demás. Así que hasta ahí espero, en el tiempo que hemos tenido, haberles explicado un background, un bagaje sobre el caso de Puerto Rico. Siempre se le olvida algo a uno. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? Ajá.